Bueno, desde el Departamento de Seguridad Pública de la Organización de los Estados Americanos venimos apoyando a UNODC desde el 2010 a partir de un memorando de entendimiento que se firmó entre las dos instituciones para apoyar en lo que es la recolección del Estudio de Naciones Unidas sobre tendencias delictivas y funcionamiento de los sistemas de justicia penal. La idea es poder acompañar tanto a UNODC como a los países miembros de la organización en lo que es la aplicación de este estudio en los respectivos países. Y cuando hablo de acompañamiento no es simplemente ver quién entregó y quién no entregó, sino también apoyar a los países en completar ese estudio y una vez que remiten esos cuestionarios, hacer una especie de revisión de calidad de los datos entregados. Y cuando hablo de calidad, básicamente operacionalizamos calidad en base a dos variables: completitud y consistencia. Cosa que los Estados miembros tengan alguna especie de devolución a partir del trabajo realizado y que puedan seguir mejorando la calidad de los registros administrativos y de generación de estadística delictiva y de funcionamiento de los sistemas de justicia penal. Nos permite también a nosotros desde el departamento empezar a identificar cuáles son las áreas fuertes de generación de estadística delictiva y de funcionamiento de los sistemas de justicia penal, y también empezar a identificar cuáles son algunas de las debilidades o deficiencias para poder acompañar técnicamente a los estados para poder reducir esas deficiencias y nuevamente contribuir a tener estadísticas mejores, de mejor calidad para informar lo que es el proceso de política pública. Nuestro trabajo desde el Departamento de Seguridad Pública con respecto a este estudio también implica mantener actualizada toda una red de puntos focales que al interior de cada una de las instituciones de los países son los y las responsables de justamente completar esos formularios y enviar esos formularios tanto al departamento como a UNODC. No se trata simplemente de un proceso rígido, seco, duro, frío de recolección, sino que lo que tratamos de hacer es de generar una red, de que toda esta gente que está involucrada en la generación de estadísticas delictivas y de funcionamiento de los sistemas de justicia penal puedan trabajar conjuntamente, se puedan conocer, puedan intercambiar experiencias. Entonces, esto de mantener viva y actualizada esta red de puntos focales es también para nosotros sumamente importante como Departamento de Seguridad Pública. Bueno, para empezar me gustaría decir que el tema de la estadística en el área de seguridad o de justicia criminal es un tema relativamente nuevo. A diferencia de otras instancias o sectores del Estado, como puede ser, por ejemplo, salud o educación, ya se viene manejando más la cuestión de la generación de estadística para, por ejemplo, diagnosticar un problema, diagnosticar una determinada situación para la cual se necesitan soluciones y obviamente después informar ese proceso de diseño de una solución. Entonces, la generación de estadísticas de calidad dentro del área de seguridad es relativamente nueva, es novedosa. Desde la organización lo que sí estamos viendo es que hay un mayor interés por parte de los propios ministros y las altas autoridades de hacer énfasis en la generación de este tipo de estadísticas y de empezar a no solamente diagnosticar los problemas en base a estadísticas no solamente delictivas, sino también socioeconómicas, por ejemplo, para tener un entendimiento más integral, más cabal de las situaciones de inseguridad, de violencia, delictivas de las diferentes zonas de los países y a partir de esos diagnósticos informar con esta estadística un diseño de política pública que esté basado no solamente en estadísticas, pero en una realidad que obviamente uno trata de leer a través de estas estadísticas. Luego también son importantes porque permiten un monitoreo no solamente de la situación en el terreno, sino también de la propia implementación de esa política y eventualmente también permiten una evaluación también, ¿no?, en base a datos rigurosos, datos de calidad.
Creo que también un mensaje importante sobre este punto es que uno no genera estadísticas por la generación de estadísticas. Uno genera estadísticas porque son un instrumento, una herramienta que nos ayuda o ayuda a los tomadores de decisiones a tomar mejores decisiones para resolver uno de los problemas que pensamos nosotros sigue siendo un problema importante que afecta a un número importante de ciudadanos y ciudadanas en la región. Lamentablemente, la región de las Américas se la conoce como una de las regiones más violentas del mundo. Inclusive el último reporte global que sacó UNODC sobre el homicidio en el 2019 nos sigue colocando lamentablemente a las Américas como la región más violenta, e inclusive si uno analiza por subregión también contamos con algunas de las subregiones más violentas de la región. Esto realmente es un problema muy grave porque tiene un impacto no solamente en lo que serían las víctimas directas, sino también lo que uno podría conocer como las víctimas secundarias de un delito como el homicidio intencional. Tiene un impacto no solamente en la familia, en la comunidad, en la sociedad, en el desarrollo, sino que también afecta el clima en el cual la sociedad se desenvuelve. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer fue de posicionar el tema del homicidio intencional como uno de los temas prioritarios de la agenda de seguridad hemisférica, y esto fue bien recibido por los Estados miembros y de hecho fueron los protagonistas en la elaboración de este plan de acción hemisférico para orientar la elaboración de políticas públicas para prevenir y reducir el homicidio intencional. Este plan, además de contar con la activa participación y el activo apoyo de los Estados miembros, también contó con los aportes de la comunidad internacional, incluyendo UNODC, el Centro de Excelencia, UNDP, la Organización Panamericana de la Salud, el Comité Internacional de la Cruz Roja, así como también un grupo muy importante de organizaciones de la sociedad civil de varios de los países que hoy registran algunas de las tasas de homicidio más elevadas de la región y que tienen experiencia trabajando en el tema de homicidios intencionales en sus respectivos países. Así que luego de un camino de aproximadamente 2 años, los países miembros de la Organización de los Estados Americanos lograron adoptar este plan de acción hemisférico para orientar la elaboración de políticas públicas para prevenir y reducir el homicidio intencional en lo que fue la 49ª Asamblea General de la OEA que se celebró en Colombia, en Medellín, y el 28 de junio adoptaron este plan que ahora por suerte se consolida como un instrumento a nivel hemisférico para guiar justamente a los países que así lo requieran en lo que es el diseño de políticas públicas, ya no generales, sino específicamente focalizadas en lo que es la prevención y reducción del homicidio intencional. Y un componente muy importante de este documento son las recomendaciones específicas que se hacen en materia de datos sobre homicidios intencionales. El plan cuenta con 3 ejes de recomendaciones. Uno de esos ejes son las recomendaciones que tienen que ver con el uso, la producción, la difusión de información y de evidencia científica. Y entre esas recomendaciones, la recomendación 1.1 y la recomendación 1.2 están directamente relacionadas con el tema de homicidio intencional, con el tema de datos de homicidio intencional. La 1.1 hace básicamente una recomendación sobre el tipo de datos que se deben recolectar en materia de homicidio intencional. Datos sobre el hecho, datos sobre el autor, la víctima, sobre la relación entre el autor y la víctima, sobre los factores de riesgo, los factores de protección, entre otros datos que recomienda el plan. Y respecto a la recomendación 1.2, esta va dirigida específicamente a lo que es la calidad del dato sobre homicidio intencional e invita a utilizar parámetros o estándares internacionales para medir calidad, y ofrece algunos parámetros como por ejemplo la triangulación entre diferentes fuentes, por ejemplo entre lo que es el sector de justicia criminal o penal, salud, medicina forense, hacer una triangulación y que esa triangulación sea víctima por víctima,
Tener, por ejemplo, también en cuenta registros de personas desaparecidas, porque eso también puede de alguna manera incluir víctimas de homicidio intencional. Entonces, estas son algunas de las recomendaciones que hace este plan en materia específicamente sobre datos de homicidio intencional. A su vez, dentro del marco del plan, el Departamento de Seguridad Pública lo que puede hacer es ofrecer a los Estados miembros una metodología para justamente hacer una evaluación de la calidad de los datos de homicidio. Esta evaluación o esta revisión es básicamente un aporte, un insumo para los países, para que se pueda hacer una hoja de ruta para cómo mejorar la calidad de los datos en base a una metodología rigurosa. Y un segundo aporte que podemos hacer desde el Departamento de Seguridad en materia de calidad del dato de homicidios dentro del marco del plan es apoyar en lo que es la implementación de un proyecto que tiene que ver con la capacitación de funcionarios públicos, ya sea dentro de lo que es el Fiscalía, el Ministerio de Seguridad, de Gobierno del Interior, funcionarios públicos que estén trabajando sobre el tema, y es una capacitación que básicamente recorre todo lo que es el ciclo de política pública, desde el diagnóstico, el diseño, el monitoreo y la evaluación. Y en todo este recorrido, claramente uno de los temas transversales es la calidad de los datos. Entonces ahí también, a través de brindar esta capacitación, podemos también reforzar lo que es la calidad de los datos que se utilizan para lo que es el diseño de políticas públicas focalizadas en la prevención y la reducción del homicidio intencional. Además de dar entrenamiento o capacitación a funcionarios públicos que estén trabajando o estén dentro de lo que es la parte de prevención y reducción del delito, particularmente del delito de homicidio intencional, también lo que podemos hacer es acompañar. Una vez que está diseñada esta política focalizada, también desde el departamento podemos hacer un acompañamiento de un piloto, teniendo en cuenta lo que sería la etapa o el componente de evaluación. Tanto una evaluación con diseño experimental o con diseño cuasi experimental. Porque como bien dice el plan, la idea es, sobre todo en este primer eje de recomendaciones, es tratar de generar, de difundir y de utilizar tanto información como evidencia para tener políticas focalizadas. Y lo que está faltando mucho en nuestros países es ya sea generar esta información o esta evidencia o basar estas políticas focalizadas en información, en estadística rigurosa de calidad y en evidencia científica. Así que este es otro de los tantos aportes que esperamos nosotros desde el Departamento de Seguridad Pública poder contribuir a los Estados miembros dentro de este marco del plan que fue recientemente adoptado por los propios Estados miembros de la región.